Jesús. ¿Está Jesús? Fernanda Aranda. Presente. Humberto Arón. Presente. Mirna Estefanía. Diana Cárdenas. Presente. Francisco Said. Presente, Doc. Fernanda Guardado. Presente. Jimena Hernández. Presente. Edith Ramírez. Presente. Gilberto Rebollar. Presente. Miguel Ángel Reséndiz. Miguel Ángel Reséndiz. Carla Rivera. Presente. Elías Soto. Presente, Doc. Disculpe también mi compañera Mirna Stephanie, solamente que estábamos en un link diferente y apenas nos estamos metiendo a este. Ok. Fernando Uribe. Presente. Eunice Vega. Presente. Jimena Carolina. Presente. Ok. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con la clase. Nos toca ver algo que se llama enfermedad de Sjögren. El término de síndrome de Sjögren está cayendo en desuso. La última reunión de expertos de Sjögren decidió llamarla enfermedad de Sjögren y no síndrome, pues por la definición de síndrome, ¿no? Que es una enfermedad, un conjunto de signos y síntomas, independientemente de la causa que lo condiciona. Pero esta sí es una enfermedad bien establecida, en donde se saben las causas, por lo menos el mecanismo patogénico, y de alguna manera está considerada como un padecimiento que tiene afección a diferentes órganos. Eso es lo que vamos a ver. ¿De dónde viene la famosa síndrome de Sjögren? La primera descripción fue en 1988 con Mikulicz. Él fue el que describió una inflamación de la parótida relacionado con infiltrado linfocítico, sin antecedente de infección previa. Entonces ahí quedó el primer antecedente de la enfermedad de Sjögren, aunque no se consideró como un padecimiento en ese momento, sino hasta casi 40, 50 años después, Henry Sjögren publica a 19 mujeres con queratoconjuntivitis seca y sequedad bucal. Y en ese momento se adopta el término de Sjögren y hasta la fecha sigue siendo utilizado. Tenemos que decir que Henry Sjögren era oftalmólogo, él no era reumatólogo. La primera descripción del síndrome seco se dio por un oftalmólogo y así se le quedó el epónimo de síndrome de Sjögren primero y luego enfermedad de Sjögren. Entonces ya con eso tenemos el autor del famoso epónimo de Sjögren. Otra aportación que hizo Sjögren fue que consideró ya la enfermedad como un padecimiento sistémico y en 1960 descubren los primeros anticuerpos relacionados con la enfermedad. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad relativamente recién descubierta el siglo pasado y es una enfermedad sistémica autoinmune crónica que se caracteriza por una afección de las glándulas exocrinas como las glándulas salivales, las glándulas lagrimales y tiene la tríada clásica que es dolor musculoesquelético, fatiga y sequedad. Esa es la tríada clásica de Sjögren. Se divide en dos, el síndrome de Sjögren primario y el síndrome de Sjögren secundario. En este sentido, es igual, el síndrome de Sjögren es cuando no tiene una enfermedad del tejido conectivo y el síndrome secundario es cuando hay una asociación con otra patología reumatológica sistémica. El síndrome de Sjögren secundario, pues ya dijimos, puede ser secundario a diferentes patologías como artritis reumatoide, como lupus, como esclerosis sistémica o como miopatías autoinmunes. Aquí está un ejemplo de las enfermedades que se pueden asociar al síndrome de Sjögren. En el caso del síndrome de Sjögren primario, la principal característica es que hay geroftomía y otros rasgos clínicos de afección biológica. Es decir, podemos tener manifestaciones a diferentes órganos y sistemas que nos pueden causar una enfermedad grave con afección del sistema nervioso periférico o
afección de otro órgano y sistema. Y el síndrome de Sjögren secundario está presente los mismos síntomas, pero generalmente es menos intenso desde el punto de vista de la sequedad, y ahí están las diferentes enfermedades que pueden presentar síndrome de Sjögren. Como pueden ver, les hablé de enfermedades autoinmunes sistémicas, pero también hay otras como fármacos, miastenia grave, el pénfigo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, algunas otras sustancias como la fenilbutazona, la penicilamina, la de penicilamina, que pueden causar síndrome de Sjögren. ¿Qué tan frecuente es? Es relación de 10 a 1, más frecuente en mujeres que en hombres. Hay más afección en el ojo en hombres y menos afección en sistémica en mujeres. La edad de inicio es de 40 a 60 años. La enfermedad se puede considerar primario en un 0.1% y secundario en el 0.6% en la población en general. ¿Qué factores existen para el desarrollo del Sjögren? Es factores genéticos relacionados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, factores ambientales como infecciones virales, hormonales como con déficit iatrogénico, en algunos casos cuando quitan ovarios en cirugías de útero, y los inmunológicos. ¿Qué sucede más o menos? Bueno, pues están las células epiteliales, en donde tenemos el principal agente, que generalmente son virus o algún otro activador. Esto activa las células presentadoras de antígenos y a pesar de que el proceso de presentación de antígenos es aparentemente regulado por las células dendríticas, estas activan células NK y células TH1, lo que nos lleva a la activación de células T, produciendo en forma directa daño sobre las diferentes estructuras de las células epiteliales de las glándulas. O por otro lado, también podemos tener la estimulación de las células B, que producen los anticuerpos anti células epiteliales, o bien también puede ser alteración directamente en otros órganos y sistemas. Entonces, tiene que ver con el BAF, que sabemos que es el factor activador de células B, las que producen los anticuerpos, como podemos ver aquí. A nivel oral, en el sistema de Sjögren podemos tener diferentes afecciones por la presentación de un virus que llega a la mucosa, y luego esta mucosa se inflama, viene la célula presentadora de antígeno, y esta a su vez expresa el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en la glándula, lo que nos lleva a la presentación a la célula dendrítica, y va a diferentes órganos y sistemas para la afección en el nódulo linfoide, con la expresión de CD28, receptor de células T, y aquí es cuando viene la unión. Vean perfectamente bien cómo este sistema puede tener un blanco potencial de bloqueo al dar un tratamiento que inhiba la unión de CD28 con el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está el proceso de presentación de antígeno, y aquí viene la coestimulación, que ya hemos hablado que hay moléculas que bloquean la coestimulación como abatacept, y luego viene la diferenciación a células TH1 y TH17. Luego viene la liberación del interferón gamma, donde se induce liberación del factor activador de las células B, el PAF, y por lo tanto la producción de los anticuerpos, ¿no? Esto es lo que produce el daño en la integridad de la mucosa oral, puede ser también en la integridad de la mucosa del tejido ocular. El centro germinal, esta es una de las características histopatológicas en Sjögren, y se produce cuando hablamos de una biopsia de glándula salival. Y también es importante señalar que estos centros germinales, por la estimulación activa de células B y células T, puede ser una enfermedad que tiene alto riesgo de desarrollo de linfoma de cualquier subtipo. ¿Cuáles son los anticuerpos que van a estar presentes? Bueno, vamos a ver el patrón general y la especificidad. Siempre vamos a pedir anticuerpos antinucleares para todas las enfermedades autoinmunes, digamos que son como los anticuerpos de entrada, y después vemos los anticuerpos específicos. La característica importante de esto es que tenemos aquí el patrón de afección de los anticuerpos. En el caso de Sjögren es nucleolar moteado. Y hay moteado fino y moteado grueso. No es igual que el de lupus, que es homogéneo, o el centromédico, que es para esclerodermia, pero puede ser moteado fino. De este patrón nuclear están los dos representantes, que es el anti-Ro y el anti-Da, que son los anticuerpos específicos para síndrome de Sjögren. Hay otros que se pueden presentar como el anticentrómero en un bajo porcentaje, y también el factor reumatoide como parte de los anticuerpos positivos. Y una característica importante del factor reumatoide es que se asocia con manifestaciones extraglandulares, sobre todo articulares, y que tienden a tener una mayor afección de las articulaciones. Es una enfermedad muy articular. El anticentrómero se asocia con otras manifestaciones que se pueden ser compartidas, como fenómeno de Raynaud,
síndrome de sobrepresión con esclerodermia y colangitis biliar. El complemento puede estar bajo en un 5 a 10% de los casos. ¿Qué tipo de manifestaciones hay? Las más principales y las que ustedes habitualmente pueden estar más familiarizados son las glandulares, que son la sequedad de geroftalmia, gerostomía y crecimiento parotídeo. Son pacientes que tienen aumento del crecimiento de las parótidas y que en ocasiones sí pueden confundirse con una parotiditis viral. Obviamente no hay las características de una parotiditis viral. Y luego vienen las extraglandulares, que son fatiga, afección musculoesquelética, cutánea, gastrointestinal, pulmonar, renal, hematológica, pulmonar, endocrina, ginecológica, sistema nervioso central y psiquiátrica. Las más frecuentes son las musculoesqueléticas, las pulmonares, las renales son poco frecuentes y las del sistema nervioso central o periférico. El 75% de los pacientes tienen una enfermedad más o menos benigna y el 25% puede ser moderada a grave. Estos son los síntomas de ojo seco. Como pueden ver, hay ardor, fotofobia, dolor, falta de lágrimas, cuerpo extraño y visión borrosa. Hay una disminución en la cantidad de lágrima en el saco lagrimal. Como podemos ver, aquí se acumulan lágrimas y esto genera sequedad del ojo. ¿Qué te puede exacerbar el ojo seco? Corriente de aire, lectura prolongada y los monitores de computadora si no tienes tus lentes con protección a la luz azul. Complicaciones, conjuntivitis bacteriana y úlceras corneales. En el caso de la geroftomía, hay obviamente disminución para deglutir comida seca. Una prueba es cuando comen mazapán o alguna cosa que tienden a hacer como seca, les causa mucho problema. No pueden hablar por mucho tiempo porque la saliva es importante para poder hablar. La lengua se hace hiperlobulada, como se ve aquí. Hay queratosis angular en la boca. Podemos tener también labios secos, ardor en la boca e intolerancia a ácidos y al picante, ¿no? Este tipo de problemas nos debe una deshidratación a nivel de la boca, lo que nos puede condicionar a infecciones oportunistas como candidiasis o también puede haber caries en sitios atípicos. Eso es una situación importante que hay que considerar. Eh, Puede haber personas que tienen cailitis, como se ve aquí, la lengua geográfica y seca, con aumento de las papilas gustativas, y pueden tener infecciones sobreagregadas. Obviamente la saliva tiene un papel muy importante en la protección de las estructuras de la boca y las caries dentales son una manifestación grave del Sjögren porque los pacientes llegan a tener pérdidas de varias piezas dentales. Puede haber eritema, atrofia papilar, quelitis angular y afección de los márgenes articulares. En relación al crecimiento parotidio puede ser uni o bilateral, asintomático, no doloroso. El crecimiento es difuso y puede haber una consistencia firme. Por eso es importante tener que palparlos porque aquí el diagnóstico diferencial de una parótida crecida son varios. El más grave es el linfoma. El menos grave es una parotitis bacteriana o obstrucción por cialolitiasis, por piedritas que tapan el conducto de la parótida. Sin embargo, el más grave es el linfoma. Diagnósticos diferenciales hay varios, geroftalmia, todos los que ustedes pueden ver ahí, gerostomía y crecimiento parotídeo bilateral. Jóvenes, algo importante, no sé si alguno de ustedes quiera estudiar oftalmología, hay un problema grave con el oftalmólogo en relación al concepto de síndrome de Sjögren o de enfermedad de Sjögren. Ellos consideran que todo paciente con xeroftalmia es sinónimo de síndrome de Sjögren y no es así. Hay miles de causas de sequedad ocular o sequedad de la mucosa, por lo tanto es un error que el oftalmólogo le diga al paciente: usted tiene síndrome de Sjögren y le voy a mandar con el oftalmólogo. ¿Por qué? Una cosa es que tengas la boca seca y el ojo seco por la edad, por disfunción de las glándulas, por una parálisis facial, por usar lentes de contacto, por uso excesivo de gotas, por fármacos, por diuréticos, etcétera, a que tengas una enfermedad sistémica inflamatoria autoinmune que se pueda asociar con otras manifestaciones. Entonces, también gerostomía, todos estos son síntomas de boca seca y no es igual a tener boca seca sin otra manifestación sistémica. Infecciones virales, como las parotiditis, pueden ser causa de afección de boca seca. Las manifestaciones extraglandulares más frecuentes en Sjögren dijimos que eran la artritis, el fenómeno Raynaud, la linfadenopatía, afección pulmonar, renal, hepática, vasculitis, neuropatía periférica, linfoma, esplenomegalia y miositis. Hay fatiga y disfunción cognitiva como parte de la enfermedad sistémica. El paciente puede estar deprimido, puede tener sueño, etc. ¿Cómo es la artritis en el Sjögren? Muy parecida a la artritis reumatoide, excepto por una situación, que es una artropatía no erosiva. Y habitualmente afecta principalmente músculos, a mucha mialgia y artralgias y artritis.
¿Cómo se puede diferenciar de un síndrome de Sjögren primario y un síndrome de Sjögren secundario en relación a la artropatía? Bueno, habitualmente es una poliartritis mm, no grave, leve, no erosiva, que puede haber compromiso axial y se asocia con manifestaciones de ojo seco o boca seca. Podemos tener fenómenos de Raynaud también, manifestaciones cutáneas como gerodermia, como pueden ver aquí, lesiones en la piel por exposición a la luz y eritema anular multiforme, como pueden ver estas lesiones eritematosas en forma de anillo, de rosquilla, como de elevados, o el policíclico con escamas y muchas escamas. Hay uno que puede ser papular similar a una mordedura de insecto, y de las manifestaciones extraglandulares podemos tener más graves como vasculitis con púrpura palpable, pápulas eritematosas, úlceras que predominan en las zonas inferiores y en otras manifestaciones o sin úlceras. Podemos tener artritis, fenómeno de Raynaud, BCG, factor reumatoide, anti-RO, anti-LA y neuropatía periférica. Hay afección motora y afección moderada o grave, cuando podemos tener lesiones que causan ulceraciones, y la afección periférica que se considera moderada o grave es la que tiene afección motora. Podemos tener disfagia por pirosis, por unas alteraciones en el flujo de salivia, hay dismotilidad esofágica, podemos tener una mayor prevalencia de enfermedad celíaca, afección hepática con cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune en un 50% de los casos asociado a anticuerpos antimitocondriales o antimúsculo liso. En las pulmonares tenemos tos no productiva, gerostraquia, bronquial, afección pulmonar en el 20%, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar y linfoma pulmonar son las manifestaciones. Y bueno, de las dos afecciones pulmonares podemos hablar de un INE o de una neumopatía intersticial linfocítica. Es la más característica en enfermedad de Sjögren, es la neumonía intersticial linfocítica. Esto es pregunta de exámenes jóvenes. Puede haber vidrio despulido, patrón reticulonodular, quistes de pared delgada y nódulos periféricos. Muy bien, a ver por ahí. Perdón, Sí, dime. dijo neumonía intersticial, ¿qué, doctor? Linfocítica. Esa es la más extragranular. Ok, Es la más característica. Ajá. gracias. ¿Sí está herido o no está herido? Sí. A ver, dime. ¿Qué otras enfermedades autoinmunes pueden causar neumopatía intersticial? De las que hemos visto. Esclerodermia. ¿Una? ¿Qué otra? Gilberto. Mm, ¿Ya se fue Gilberto? No, aquí estoy, doctor, no me acuerdo. ¿Lupus? Lupus, otra. ¿Qué otra? Artritis, ¿no? Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. ¿Qué otra? La dermatomiositis podría ser. Exacto, las dermato y las polimiositis. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el pulmón y las enfermedades autoinmunes es sumamente frecuente en varias enfermedades. No es raro que un neumólogo encuentre una persona con neumopatía intersticial de reciente inicio y la mande con nosotros para que busquemos una enfermedad autoinmune. Cuando no tenemos criterios que cumplan específicamente para una enfermedad, existe actualmente un término que se llama enfermedad pulmonar intersticial con rasgos de autoinmunidad. Esto significa que puede tener anticuerpos antinucleares positivos a títulos altos, pero no cumple algún criterio característico de una enfermedad y se queda clasificado como neumopatía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Puede ser que sea el inicio de una enfermedad autoinmune sistémica que no esté bien establecida, o bien que sea una enfermedad que apenas va empezando a manifestarse o solo se quede como una enfermedad pulmonar localizada en un solo órgano. El riñón puede afectarse menos del 5%, da una nefritis tubulointersticial, puede presentarse en personas jóvenes con menor duración, el curso es indolente y puede haber poliuria, hipostenuria, proteinuria y puede haber una glomerulonefritis que se considera como poco frecuente. Ahí están los síntomas. Es una enfermedad tiroidea autoinmune en el 15% de los casos. Esto, al ser una enfermedad inflamatoria crónica, hay mayor prevalencia de hipertensión y de triglicéridos y colesterol alto, lo que confiere un riesgo cardiovascular. Y bueno, a nivel vaginal, en el caso de las mujeres, hay sequedad vaginal, prurito y dispaurenia, lo que a veces puede ser un problema grave para las personas jóvenes que tienen sequedad de la vagina. Y bueno, pues acá el tratamiento es sintomático, pero importante señalar que podemos iniciar tratamiento sistémico, que vamos a ver más adelante. Sistema nervioso periférico, neuropatía, puede estar presente. Motora o sensitiva, ya dijimos que puede haber la motora grave y se asocia a veces a dolor neuropático. Podemos tener también vasculitis cutánea como manifestación clínica. La sensitiva motora es la segunda más frecuente, afecta a fibras grandes, hay alteración de la vibración, debilidad muscular leve y disminución de la fuerza muscular. Hay una distribución en guante y calcetín, velocidades de conducción son afectadas. Luego tenemos afección del sistema nervioso central, que es menos frecuente, pero podemos tener disfunción cognitiva grave y déficit locales.
pérdida de la memoria, disminución cognitiva, cefalea y depresión. Algunos casos puede haber neuritis óptica, que es una manifestación ocular grave, o mielitis transversa, afección de la médula espinal. ¿Cómo creen que se puede manifestar la mielitis transversa? Ya llevaron neuro, ¿no, jóvenes? ¿No? Sí. Ya, pero ¿qué dijo la mielitis? A ver, Transversa. Carolina, ¿cómo se manifiesta la mielitis transversa? Eunice. Hay debilidad, ¿no? Muscular. Puede haber debilidad. Acá lo que se afecta es la médula espinal. La médula espinal es la que se afecta y tiene una parte que es motora, otra que es sensitiva y otra que es visceral. Entonces, depende el segmento que se afecte, pero pueden tener pérdida de la función de esfínteres, retención urinaria, debilidad muscular, pueden tener hipoestesias, disestesias o comportarse como verdaderamente una persona parapléjica o cuadripléjica cuando la afección es muy severa. Entonces, esto es desde el punto de vista patogénico inflamatorio nada más y muchas veces es reversible con el tratamiento inmunosupresor. Hematológico, ¿Rehabilitación? 15%. Oh, Y rehabilitación también, ¿no, doc? Me imagino. obvio, sí, siempre la rehabilitación es súper importante. Hematológico, el 15% puede tener leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia y crioglobulinemia, como se ve ahí. Tiene riesgo de desarrollar cáncer. Hay aumento importante hasta de 6 a 19 veces con respecto a la población sin síndrome de Sjögren. El riesgo es mayor para el síndrome de Sjögren secundario que el primario y el riesgo incrementa con el tiempo. Algunos indicadores de que podemos tener Sjögren es aumento de volumen parotidio, púrpura palpable, linfadenopatía, presencia de crioglobulinemias, hipoglamaglobulinemia y la presencia de centros germinales en la biopsia de glándula salival menor. El diagnóstico ojo seco recurrente, hay que hacer las pruebas. Ya saben, ahorita lo vamos a ver. Podemos utilizar diferentes estrategias de diagnóstico para el síndrome seco. Estos son los criterios del Colegio Americano y la Liga Europea. Biopsia de labial con cialodinitis linfocítica. Debe haber una afección de un foco, da un puntaje de 3. Y podemos definir los centros germinales, como se ve ahí. Así es la manera en que hace una biopsia. Si ustedes muerden sus labios por dentro, van a sentir una especie de bolitas adentro. Esas son las glándulas salivales. Hacemos una incisión súper chiquita y esto que se ve aquí como bolitas de grasa son las glándulas salivales. Las tomamos y las mandamos a patología. Los anticuerpos antirropositivos, otro de los criterios, tenemos que hacer las pruebas para evaluar la afección ocular con tinciones de la superficie ocular, como pueden ver ahí, verde lisamina, que pinta la conjuntiva, o la fluorescerina en la córnea. Son las pruebas que se recomiendan. Podemos hacerlo con medición de la producción de las lágrimas salival, con la prueba de Schimmer, con papel filtro, y podemos decir que si tiene menos de 5 milímetros en 5 minutos, es igual al ojo seco. Estas ya las venden, los que han estado en la consulta ya les ha tocado hacer la prueba, y los que no, pues cuando estén viendo con los residentes ahorita que estén ahí, esta es la prueba de Schimmer. Si la lágrima se moja hasta el 5, podemos decir que tiene una prueba menos de 5, positiva, y si tiene más, pues es negativa, ¿no? El flujo salival también debe ser evaluado, puede ser de menos de 0.1 mililitro por minuto, lo cual es muy complicado. Hay quienes les piden que al paciente que recoja saliva y se cuantifique. Aquí, digamos, están más o menos los niveles de saliva. No se tiene que consumir alimento por menos de 1 hora antes de recolectar. Si tenemos aquí los criterios de clasificación, más de 4 puntos, debemos de tener una biopsia positiva, anticuerpos negativos, síntomas oculares y hiperestimulación. Tratamiento conservador evitando todos los factores que puedan causar ojo seco, como los que están ahí. Podemos utilizar, dependiendo del flujo o de la prueba realizada, utilizar algún tipo de medicamento para estimular la producción, en este caso, de saliva o de lágrimas. Se le puede utilizar al inicio lágrimas artificiales, glucocorticoides tópicos, ciclosporinoide tópico, y en caso de sequedad severa, algunos otros inmunosupresores. Para la gerostomía lo mismo, medir el flujo salival, clasificarlo leve, moderado, severa, iniciar tratamientos no farmacológicos como los que están en los círculos de color azul, y luego podemos utilizar mucolíticos para que esto pueda estimular un poco la producción de saliva. Evitar todo esto, cepillado adecuado, revisión odontológica, flúor, pastas dentinadas con fluoradas, lavado dental, evitar el consumo de alimentos carcinogénicos. Fatiga, pues tratamiento de los síntomas como depresión, ansiedad, antimaláricos, si hay artritis, hidroxicloroquina, glucocorticoides o metrotexate. Candidiasis bucofaringia, importante. Fluconazol 200,
en el caso de la candidiasis, estrógenos para las mujeres para la producción de lubricantes vaginales y lubricar con geles en base de agua. Podemos utilizar gabapentina, pregabalina, carbamazepina, púrpura con esteroides, medidas de compresión. Cuando hay afección de la glándula salival en forma aguda, hay que considerar glucocorticoides antiinflamatorios o, en casos graves, rituximab o belimumab. Cuando ya es una hipertrofia parotidial crónica, hay que utilizar glucocorticoides, abatacept, antiinflamatorios no esteroides. Para la afección cutánea, dependiendo del tipo de lesión, si es una eritema anular o una vasculitis cutánea, podemos utilizar glucocorticoides, hidroxicloroquina o inmunosupresores, como pueden ver acá. Afección pulmonar, si solo son los bronquios, esteroides inhalados. Enfermedad pulmonar intersticial, esteroides, inmunodepresores, ciclosporina A o rituximab. Aquí importante señalar que no hay como grandes ensayos clínicos controlados para utilizar algún medicamento específico. Sin embargo, pues hay que ver cuál de estos es el adecuado. Muchos utilizamos el micofenolato de mofetilo, que tiene un buen efecto a nivel pulmonar. La afección renal, si no tiene síntomas, se vigila. Si es moderada, glucocorticoides o inmunosupresores orales y también rituximab, ciclofosfamida o de rescate podemos utilizar algunos otros medicamentos biológicos. Neuropatía periférica, si es una mononeuritis múltiple con afección severa, glucocorticoides, inmunosupresores orales y rituximab, debemos utilizar ciclofosfamida. Cuando hay afección de algún ganglio, podemos utilizar la gamma-globulina intravenosa, pulsos de metilprednisolona o ciclosporina o ciclofosfamida. Sistema nervioso central, considerado una enfermedad grave, glucocorticoides, ciclofosfamida o ciclosporina, rituximab o podemos utilizar también gamma-globulina hiperoinmune. Afección sistema linfohemático, neutropenia, trombocitopenia o anemia hemolítica, podemos utilizar glucocorticoides más gamma-globulina, rituximab o considerar también plasmaféresis o ciclofosfamida. En el caso de neutropenia severa de menos de 500 hay que utilizar factor estimulante de colonias. Mortalidad no aumenta con respecto a la población general, excepto aquellos que tengan manifestaciones extraglandulares graves o ciertas glandulares como hipertrofia parotidia que se asocia con linfoma. Conclusión, el síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica compleja con una gama alta de manifestaciones, amerita manejo multidisciplinario y las manifestaciones glandulares no requieren tratamiento en forma inicial. El tratamiento oportuno de las manifestaciones glandulares evita las complicaciones que nosotros vemos. No todas las manifestaciones extraglandulares requieren tratamiento inmunosupresor. Gracias, jóvenes. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Sí, Doc, tengo varias. A ver. Entonces, el tratamiento va más como relacionado a qué manifestación tiene, ¿no? Justamente así es. Depende de la A ver, manifestación. Si es puramente ojo y boca seca, es tratamiento sintomático. Hay saliva artificial que se puede conseguir en Amazon para los pacientes con boca seca y ojo seco. Si tiene afección pulmonar, pues las cosas cambian porque ya ahí necesitas inmunosupresor. Si es un órgano mayor, recuerden que siempre hay que dar tratamiento inmunosupresor. ok. Otra duda. No, ¿cómo es que progresa de enfermedad de Sjögren a linfoma? Como vimos, hay células germinales que se están desarrollando todo el tiempo en la glándula salival. Cuando se pierde la tolerancia autoinmune, se generan los anticuerpos y viene la enfermedad. Pero cuando estos centros germinales empiezan a producir más células, empieza la neoformación de células malignas, que este es el proceso por el cual los pacientes desarrollan linfoma. Ya no son células del sistema inmune que pueden ser patogénicas desde el punto de vista inmunológico, sino que se transforman en malignas y ahí es cuando vienen clonas de células productoras de células malignas y viene el linfoma. Están muy de la mano porque un linfoma puede tener, antes de producir células anormales, centros germinales llenos de células B y células T que estén ahí en las glándulas. Por eso es que es un antecedor del linfoma, por la gran cantidad de producción celular que tiene. ¿Algo más? No, Doc. ¿No? ¿Alguien más aparte de Miguel? ¿Puede haber como alguna urgencia, Doc, con Sjögren o algo así? ¿Alguna complicación así gravísima al momento o algo? Mielitis transversa, por ejemplo. Ojo seco, boca seca, que de momento no me puedo levantar, me oriné, tengo retención de orina, no siento las piernas, eso es una mielitis transversa y eso es una situación grave que necesita internamiento y tratamiento rápidamente con bolos de esteroide, en el sentido de una afectación sistémica importante. Pero, por ejemplo, si tienes ojo seco o boca seca, la sequedad ocular puede causarte una úlcera y una perforación del ojo y pérdida de la visión. O sea, también puede tener una urgencia oftalmológica. Y bueno, ahí lo importante es que el oftalmólogo esté súper pendiente, valorando la sequedad y obviamente dando lubricantes oculares para que el paciente no pueda tener complicaciones, ¿no?
Mm, ¿Por qué sucede Doc, que de repente se agrega Sjögren o alguna otra enfermedad autoinmune? O sea, por ejemplo, luego en la consulta llegan y dicen, me detectaron y también tengo esta y esto. O sea, hay como, no sé, ¿por qué se dan estas asociaciones, Doc? Pues al final son enfermedades autoinmunes y todas son sistémicas y producen anticuerpo. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide es la que más se asocia al síndrome de Sjögren secundario, porque vimos que el factor reumatoide es parte de los anticuerpos de Sjögren también y pueden causar sequedad ocular. Es una sequedad ocular no tan severa como un Sjögren primario y no Ajá. tan severa como la afección pulmonar en artritis reumatoide. El síndrome de Sjögren es, de casi todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, el que más se asocia con otras enfermedades. Esto se Claro. llama síndrome de sobreposición. Cuando, por ejemplo, tienes artritis reumatoide con Sjögren, es un síndrome de sobreposición. Cuando tienes cuando tienes síndrome seco con lupus, es un síndrome de sobreposición. Y se manifiestan las dos enfermedades al mismo tiempo. Obviamente, los síndromes de sobreposición no son enfermedades menos graves que un Sjögren primario, ¿no? Pero el contexto es que ambas son enfermedades autoinmunes, producidas de anticuerpos patógenos que nos pueden causar este problema, ¿no? Ok. Pues, ¿y es común que se puedan llegar a ahogar, Doc, por la resequedad, por la xerostomía? Es muy molesto, ¿sabes? Lo más molesto creo que tiene que ver con la sequedad ocular, con la geroftalmia y con la geroftalmia. Eso es súper, súper, súper molesto y grave. Se ahogan más los que tienen disfagia por dermatomiositis o esclerodermia. Eso sí, los que más tienen neumonía por aspiración son los de las miopatías inflamatorias. Cuando no pueden tragar alimentos en el dermato o polimiositis, eso sí para que se pueden atragantar y tener neumonía por aspiración. Ok, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Doc, nada más le quería comentar que en el pase de lista, creo que no se escuchó mi micro cuando me mencionó. Sí, ya te puse asistencia, ya te vi. Vale, gracias, Doc. Muy bien, ¿algo más, jóvenes? Listo, nos vemos mañana. ¿Mañana que toca? Vasculitis, ¿verdad? A ver. Sí, Doc, sí toca Creo que sí, vasculitis. Doc. Ok, entonces, vasculitis. La vasculitis llega hasta. Con vasculitis acabamos todas las enfermedades de tejido conectivo y vienen las artropatías infecciosas y por cristales. Esas ya las tenemos divididas, ¿verdad, jóvenes? ¿A quién les toca exponer? A nosotras. ¿Eres? Aaron también sí nos toca. Pero nos toca bacteriana. Ajá. Bacteriana. Entonces les toca para el siguiente martes. ¿Y luego quién sigue? Nosotros, Doc. Nos toca ¿A quién le tocan las micobacterias y hongos? ¿Yo? bueno, creo que el siguiente tema nos toca a nosotros. Pues eso es miopatías Bueno, revisen el temario porque ya a partir del martes se empiezan a exponer los que están pendientes y prácticamente para evaluar esa parte de ustedes y ya terminamos el temario yo creo que para mayo. ¿Cuándo tenemos fechas para el segundo parcial, Elías? ¿Me escuchó? ¿Yo? Escuchas muy quedito, Elias. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Cuándo dijimos? No oigo muy lejos. ¿Me escuchó? No oigo nada. ¿Alguien que me traduzca? No, lo escuchamos igual, Doc. Se escucha muy lejos. ¿El subjefe quién es? Con este, mierda. Yo, Doc, Hola, Doc, ¿me escucha? Ajá, entonces, ¿cuándo sería el examen? Mira, tenemos disponible desde el 20 al 30. Ok, yo regreso el 27, entonces lo dejamos para el 28. Ok, Doc. Examen. Bueno, entonces queda el martes 28. Queda el martes 28 a las 7 de la mañana. Sí, Doc. Examen. Puestos cierros, ¿verdad? Ya lo tengo agendado. Ok, entonces ya no me le avisan a Ariel, ¿no? Sí. Listo. Bueno, que tengan un buen día, chavos. Buenos días. Gracias, Doc. Hasta luego, buenos días. Hasta hasta luego. luego, Doc. Gracias, Doc. Disfruta sus vacaciones, sea feliz. Sí, oye, gracias.